This is our launch date. Este es el día de lanzamiento. And it's great that we're doing something not only for our faith, but for our community. Y es bueno que no solo estamos haciendo algo bueno para nosotros, sino para nuestra comunidad también. I believe is a project Yo creo es un proyecto that started last year in a baptism. que inició el año pasado en un bautismo. After we discussed it with our pastorship, Después que los comunicamos con nuestro pastorado, we realized that I believe had to have a place in our society or in our Christian society. creemos que yo creo debe tener un lugar en nuestra sociedad, pero en nuestra sociedad cristiana también. So I believe was formed. Así que yo creo inició. I just want to mention a couple of points as to what I believe is all about. Quiero mencionar algunos puntos acerca de qué es yo creo. I believe is Bible-based. Yo creo es bíblicamente una base bíblica. In regards to King James Version, Y con relación a la versión King James, this is what I believe stands for. esto es lo que nosotros pretendemos con yo creo. Purpose. Propósito. To assure our community that we believe in God, our Creator, and will not bow down to other teachings or ideologies. Asegurarle a nuestra comunidad que creemos en Dios, nuestro Creador, y que nosotros no nos doblegaremos a otras enseñanzas o ideologías. To assure all that God is the Creator without hesitation. Asegurarles a todo que Dios es nuestro Creador sin vacilar. To assure all that God made man and woman to His image and resemblance. Asegurarles a todo que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. To defend our fellow believers as to our faith as Christians. Defender a nuestros cristianos, los que creen conforme a nuestra fe como cristianos. To continue to teach our Holy Scripture to those who believe and are willing to demonstrate in public our stance. Continuar enseñándolo en las escrituras a aquellos que creen y también dejarles saber cuál es nuestra postura. That we as faith-based Christian society will acknowledge our governmental laws, and in return that our belief will be respected. Que nosotros, cimentados en la fe como sociedad cristiana, tendrán que reconocer nuestro gobierno y nuestras leyes y también de igual manera creer y respetarnos. God does not make mistakes. Dios no se equivoca. Tell the person next to you, God does not make mistakes. Dile al que está a tu lado, Dios no se equivoca. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. Yo no, ¿cuánto pueden decir I believe? ¿Cuántos pueden decir yo creo? Amen, amen. Keep that going and keep that on the whole month and enjoy I Believe month. Amen. God bless Continúen you. esto y durante el mes estaremos en Yo Creo. Dios le bendiga. And for me, it's a pleasure to have our associate pastor Acevedo as our speaker today. Y para mí es un honor tener a nuestro pastor asociado Acevedo. And we do commencement of our project I Believe. Y así inicia nuestro proyecto Yo Creo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dicen en el mundo, la suerte está echada. A partir de hoy y durante todo el mes de junio estaremos compartiendo con la iglesia y con el mundo lo que creemos. Para el día de hoy le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Si es tan amable, se pone sobre sus pies para la primera ejecución de la lectura de las Escrituras y vamos a estar leyendo los versículos del versículo 16 hasta el final del capítulo 1, que es el versículo 32.
y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Dios Trino. Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 32. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Ahora te ruego, Dios mío, que hagas fluir la verdad de tu palabra a través de los labios de tu siervo, para edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, prepárense para mirarme serio, porque hoy traemos un tema muy serio. Basado en la lectura que acabamos de compartir, le titulamos a este mensaje, Dios los entregó. Y en el transcurso del día de hoy, y como acto inaugural de este proyecto, de esta campaña de I Believe, queremos compartir el mensaje de las Escrituras que está en Romanos capítulo 1, los versículos que acabamos de leer. Y lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte será en este servicio y la segunda parte será en el próximo servicio. Quisiera, antes de entrar en materia, introducir el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es reconocido por todos los eruditos como escrito por el apóstol Pablo. De hecho, él mismo se introduce al principio y se presenta como Pablo, apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo. De modo que no hay duda en ninguno de los estudiosos de que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. El propósito del apóstol Pablo al escribir el libro de los Romanos era doble. Por un lado, quería anunciarles a la iglesia que estaba en Roma y la cual él no conocía personalmente, quería anunciarles que pronto los iba a visitar.
Y por otro lado, quería, como él mismo dice, ir a recibir de ellos algún don e ir a impartirles algún don. Sin embargo, la carta del apóstol Pablo a los romanos llegó a convertirse en un tratado universal sobre el Evangelio de Jesucristo. La más estructurada, la mejor organizada y la que contiene más doctrinas sobre las que nosotros creemos es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. El mensaje principal de la carta del apóstol Pablo a los romanos está resumido en 2 de los versículos que leímos aquí, y fueron los primeros que leímos, versículo 16 y versículo 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el mensaje central del libro de los Romanos es este: el justo por la fe vivirá. La justificación que podemos tener delante de Dios no es por nuestras obras, sino por nuestra fe. Ese es el mensaje principal del libro de los Romanos, pero volveremos sobre eso en la tarde. Ahora queríamos simplemente introducir el tema que vamos a tratar en la primera parte del día de hoy. Y comencemos por el final. Vamos a ver una radiografía de la sociedad que el apóstol Pablo está denunciando en aquellos tiempos. Y después que la veamos, que la vamos a considerar, manténgase con su Biblia abierta ahí en el capítulo 1, y vamos a comenzar por el final leyendo los versículos del 29 al 30, que ya los leímos, pero yo se lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, solamente para que hagamos un comentario sobre esto. Oiga cómo dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, se hicieron traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún más incitan a otros a que también las hagan. Ahora le quiero hacer 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿se parece esto a la sociedad de hoy? De hecho, al leerlo, si es una persona que no está familiarizada con la Biblia, quizás piensa que está hablando de un resumen de la prensa, de un resumen de lo que ha pasado en esta semana, o de un resumen de lo que pasó esta mañana, o de una crónica acerca de un pueblo cualquiera, una sociedad cualquiera, de las sociedades en las que nosotros nos desenvolvemos hoy. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Se parece a la sociedad de hoy? Por supuesto. Y le tengo una segunda pregunta. ¿Cómo una sociedad que se fundó sobre los valores de la fe cristiana, cómo llegó a este punto? ¿Cómo una sociedad cuyos fundadores, cuyos padres fundadores se atrevieron a afirmar One Nation under God, cómo una sociedad cuya estructura de la Constitución se construyó buscando que el hombre fuera dignificado de la forma en que Dios lo creó, cómo una sociedad así llega a este punto? Bueno, pues esa es la pregunta que pretendemos responder en esta mañana. Vamos a ver que la razón por la que una sociedad que fue fundada sobre valores cristianos llega a un punto donde está llena de confusión y llena de tinieblas, la única razón es porque se alejaron de Dios. Interesante. Les dije que el título del mensaje es Dios los entregó. Y vamos a ver que en la misma medida en que la sociedad decidió irse alejando de Dios, en esa misma medida Dios los fue dejando que hicieran su voluntad.
En la misma medida en que los seres humanos le decimos a Dios, no te metas en mi vida, en esa misma medida Dios permite que nosotros cosechemos las consecuencias de vivir nuestra vida a nuestra manera. La frase que les estoy diciendo, que puse por título a este mensaje, Dios los entregó, no es mía, es una frase del apóstol Pablo. Si usted tiene un lápiz, busque los siguientes versículos y subráyela. En Romanos capítulo 1, 24, dice, por lo cual también que Dios los entregó. En Romanos capítulo 1, versículo 26, ¿cómo dice? Por esto Dios que los entregó. Y en Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiere decir eso? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Y es esto realmente coherente con la historia de la salvación? O sea, ¿tiene Dios ese hábito de entregar a las personas? Bueno, le voy a decir algo. Lo que encontramos en el libro de los Jueces es que cada vez que su pueblo decidió apartarse de él, él los entregó a sus enemigos. ¿No me cree? Ah, bueno, a mí me encanta probárselo por la Biblia. Oiga lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 13 al 15. Y dejaron a Jehová. Monsanto, por favor, un poquito de agua. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió. Los vendió gratis porque no cobró nada. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Oiga ahora Jueces 3, versículos 7 al 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Jueces capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios? Simplemente Dios los entrega. Cuando una nación que se fundó sobre los fundamentos de la fe cristiana decide que ya no le interesa más el Dios sobre el cual fundaron su nación, entonces Dios los entrega. Comencemos desde el principio. Volvamos al versículo 18 y veamos que aquí hay una declaración interesante. Hay una declaración de dos aspectos de la personalidad y del carácter de Dios que son relacionados entre sí, pero que parecería que son contrarios, y que Dios ha decidido revelarle a la humanidad antes de dejar caer el peso de su ira. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero en el versículo 17 se nos había dicho que a través del evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces aquí tenemos dos aspectos de la personalidad y del carácter de Dios que son revelados. Por un lado, su justicia, que es una mejor traducción, su rectitud moral. Por un lado, Él revela su rectitud moral. ¿A través de qué? A través del evangelio de Jesucristo.
Y por otro lado, Él revela su ira. ¿De qué manera? Entregándolos a sus propias pasiones y concupiscencias. Ahora, no se deje engañar. No es la ira de Dios consumada. Es un adelanto de la ira de Dios, que consiste simplemente en Dios quitar el freno, que significa su Espíritu Santo, que significa la presencia de Él en medio de la nación, quitar ese freno para que la humanidad ande en su propio desenfreno. Esa es una manifestación, podríamos llamar, pasiva de la ira de Dios, en la cual lo único que Dios hace es: ¿eso es lo que tú quieres hacer? Go ahead. Haz lo que tú consideras que es correcto. Por eso decimos que es una forma pasiva de la ira de Dios. Con el tema del Evangelio, no se preocupe, volveremos sobre ese tema en la tarde. Pero quiero enfocarme ahora en la ira de Dios manifestada desde el cielo. Lo que dice el versículo 18. Dios decide manifestar su ira. Así que aquí tenemos dos manifestaciones de Dios. Por un lado, está manifestando su justicia a través del Evangelio, y por otro lado está manifestando su ira entregándolos a los hombres a sus propias pasiones. Así que igual la sociedad tiene dos opciones. Opción 1, acepta, se acoge a la misericordia revelada en la justicia de Dios a través del Evangelio, o se enfrenta a la ira pasiva de Dios, que tarde o temprano se convertirá en ira activa. ¿Usted quiere saber lo que significa la ira activa de Dios? Lo invito a que cuando pueda lea en el libro de Apocalipsis los 21 juicios que vendrán sobre la tierra el día en que Dios decida consumar su ira. 21 juicios. Yo le dije que me iban a mirar serio desde temprano. Entonces, ¿qué decidió esta sociedad que está criticando Pablo y que nosotros estamos comparando con la de hoy? Decidió no acogerse a la justicia de Dios revelada a través del Evangelio, sino rebelarse contra ella y entonces enfrentarse a la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? ¿Contra qué? Contra toda impiedad en el aire. ¿E injusticia de quién? De los hombres. Es cierto que Dios aborrece el pecado, pero no se olvide que los que van para el infierno son los pecadores. No se olvide de eso. Es cierto que Dios aborrece el pecado, pero al lago de fuego no va a ir el pecado. Al lago de fuego van a ir los pecadores. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y contra la injusticia de los hombres. Vamos a ponerlo de otra manera. La ira de Dios está revelada desde el cielo contra hombres que viven impíamente, que no practican la justicia divina y que lo hacen voluntariamente. ¿Por qué sabemos que lo hacen voluntariamente? Porque dice que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, no es que no conozcan la verdad, es que han decidido negarse a la verdad. Y lo vamos a ver un poco más adelante en el desarrollo del mensaje. Entonces, ¿contra quiénes está Dios airado? Contra los hombres impíos que viven impíamente, que se niegan a arrepentirse y que conocen la verdad, pero la están resistiendo. Entonces les decía que la conclusión que tenemos es que cuando la sociedad se aleja de Dios, se va degradando. Ahora, quiero que usted vaya conmigo paso por paso y veamos cada escalón que la sociedad va bajando hacia una degradación moral como la que vemos en Romanos 1, versículo 29 y como la que vemos en la sociedad hoy. Primer escalón, versículo 19 y 20. Primer escalón. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primer escalón, se niegan a reconocer a Dios como su creador. Esta misma sociedad que se fundó bajo los cimientos, sobre los cimientos cristianos, en un momento decidió que el ateísmo se pondría de moda. En un momento, esa misma sociedad que se había fundado por hombres y mujeres con temor de Dios, yo no sé cuántos conocen la historia, pero si usted no la conoce, le adelanto que la nación norteamericana fue fundada por un grupo de misioneros evangélicos que venían de Inglaterra y que fundaron aquí las primeras comunidades. Y ese grupo de protestantes, entre los cuales había muchos de los llamados puritanos, ese grupo de protestantes decidieron que querían construir una sociedad con un modelo bíblico. Pero de un momento a otro, esa misma sociedad decidió que Dios no existe. Y dice el libro de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, dice que a pesar de que no lo podemos ver, lo que vemos da testimonio de Él. Porque las cosas invisibles de Él, las que no podemos ver, se hacen claramente visibles a través de la creación, siendo manifiestas a través de las cosas hechas. Por eso dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. Dice que no tienen ninguna excusa para decir que Dios no existe, porque lo que Él quería manifestarles, Él se lo manifestó. Lo dice ahí, usted lo leyó junto conmigo. Dios se lo manifestó, así que usted podrá darse la excusa a usted mismo, usted podrá dársela a otro, pero delante de Dios no tiene excusa. Oh, gloria. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, ellos siguen negando que exista un Dios, pero en el fondo de su corazón, ¿sabe cuál es la razón por la que hombres y mujeres se niegan a reconocer a Dios? ¿Sabe cuál es? Y se lo puedo decir de fe, con certeza, porque yo vengo de ahí. La razón que hay en el fondo de su corazón es que no quieren darle cuenta a nadie. Es tan simple como eso. Si desaparezco a Dios, ya no tengo a quien dar cuenta por mi conducta. Entonces, ¿cómo reaccionó Dios? Cuando Dios ve que esa misma sociedad, compuesta por hombres que lo conocen bien, porque Él ya se ha manifestado a ellos, cuando Él ve que esos mismos hombres, y cuando hablo de hombres, entiéndame, estoy hablando de la humanidad, cuando Él ve que ese mismo grupo de personas ahora dicen que Él no existe, ¿cómo reacciona Dios? Bueno, veámoslo ahí. Sigamos leyendo. Habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Se inventaron unas tesis, que si venimos del mono, que si nacimos por azar. Y su necio corazón, entonces, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. ¿Por qué? Tan simple como que cuando usted se aleja de la luz, usted se sumerge en la oscuridad. No tiene que hacer más nada. Aléjese de la luz y le garantizo que se sumergirá en la oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Vamos a hacer una cosa. Ese Dios tiene demasiadas reglas. Vamos a hacernos nuestro propio Dios. Así que buscaron madera,
buscaron palos, buscaron piedras y dijeron, este es nuestro Dios, este no nos va a pedir cuenta. Y antes de que usted piense que la idolatría es cosa del pasado, piénselo mejor y analice en la sociedad actual cuántas cosas, personas o relaciones ocupan el lugar que le corresponde a Dios en la vida de la sociedad. Por ejemplo, vivimos en la época donde se idolatra el cuerpo. Por ejemplo, vivimos en la época donde se idolatran los sentimientos. El objetivo es que tú seas feliz. No importa cuál sea el camino, si tú te sientes feliz con eso, sé feliz. Oh, mi alma adora a Dios. Entonces decidieron quitar a Dios, pero como el corazón del ser humano está hecho para adorar, entonces se buscaron otros dioses. El Dios dinero, el Dios placer, el Dios sentimiento, el Dios ciencia, cualquier Dios que no sea como ese Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Dios entonces? Versículo 24. ¿Usted sigue con su Biblia abierta? Léalo conmigo. ¿Qué pasó entonces? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y de dónde salió esa inmundicia? De las concupiscencias de los propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa cuando una persona que ha sido formada en el pudor de la moral cristiana, qué pasa cuando de pronto se convence de que todo eso es mentira? ¿Qué pasa? Le da rienda suelta a sus más bajos instintos. Al fin y al cabo, ¿qué me lo impide? Como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay un Dios que haya establecido unas normas morales, si no hay un creador, al fin y al cabo, ¿qué somos? Un poco de polvo que volverá al polvo. Así que haga cada quien lo que mejor le parezca. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le quitó el freno. Dice la Escritura, los entregó a la inmundicia, pero tome en cuenta dos cosas. Primero, la primera palabra que hay las primeras tres palabras que hay en el versículo 24. ¿Qué dice? Por lo cual. O sea, Dios no está accionando, sino reaccionando. Dios simplemente dice, bueno, como ustedes ya decidieron que yo no soy su Dios, ya ustedes decidieron que yo no soy su creador, entonces yo les voy a permitir que ustedes sigan por la línea que ustedes han trazado. Hay un predicador que conozco que dice que en el día del juicio final solamente habrán dos grupos de personas. Aquellos a quienes Dios les dice, hágase su voluntad. Y aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Solamente dos grupos. Entonces, esta sociedad que está describiendo el apóstol Pablo aquí y que se parece tanto a la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad que decidió que quería hacer su voluntad. Y Dios los entregó a su voluntad. ¿Por qué terminaron en inmundicia? Porque dentro de la naturaleza humana existe lo que la Biblia llama concupiscencias, que son esos deseos perversos que están en nuestro interior y contra los cuales solamente el Espíritu de Dios puede establecer riendas. El único que los puede poner bajo control es el Espíritu de Dios en la persona. Entonces, una vez retirado el Espíritu de Dios, las propias concupiscencias son las que hacen el trabajo. ¿Ha visto usted alguna vez la escena de
en una presa cuando le quitan las compuertas. ¿Se ha visto lo que sucede? Se desborda e inunda todo lo que está alrededor. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que Dios los entregó a la inmundicia? Simplemente porque dejó de interponer en el camino que ellos llevaban hacia la inmundicia. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué hicieron entonces los seres humanos? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No queremos dar muchos detalles más allá de lo que da la Biblia, pero lo que sí le quiero avanzar es que tan pronto Dios le quita el freno, lo que viene para la vida de la persona es una vida de deshonra. Es como el hijo pródigo. Cuando él quería pecar, ¿sabe lo que dice la Biblia? Se fue a una provincia apartada y allí vivió perdidamente. Aquí mi papá no me ve. Así la humanidad tan pronto se hace ciega a la realidad de Dios. Usted ha visto lo como hace el avestruz, ¿verdad? Que el avestruz cuando se quiere esconder mete la cabeza en un agujero y deja el cuerpo entero afuera. Pero como él no ve a nadie, él piensa que está solo. Y eso es lo que pasó con la sociedad. Como ya desaparecimos a Dios, ya Dios no existe, ahora hagamos lo que mejor nos parezca. Yo no sé si me va a dar el tiempo a esta velocidad, pero que Dios me ayude. Segundo escalón. ¿Cuál fue el primer escalón? Se negaron a reconocer a Dios como su creador. A pesar de que Él había dado mucha evidencia de que Él es el creador, se negaron a reconocerlo. Segundo escalón, ahí mismo al final, en el versículo 24. Versículo 25 y 26. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, eso es idolatría, ¿verdad? El cual es bendito por los siglos. Entonces, ¿cómo reaccionó Dios? Versículo 26. Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Segundo escalón, cambiar la verdad de Dios por la mentira del hombre. Ya Dios no existe, así que no hay una verdad absoluta. Ahora construyamos nuestra propia verdad. No importa lo que decía aquella verdad. Ahora vamos a construir una verdad que se acomode a nuestros sentimientos y a nuestras emociones y a nuestras expectativas. Cambiaron la verdad de Dios por su propia mentira, porque la verdad de Dios era muy incómoda. Así que ahora nos construimos una verdad que sea más cómoda. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Aquí hay algo muy interesante, mi amado hermano. Cuando Dios se da cuenta de que el hombre ha edificado su propia torre de verdad y que se la está creyendo, entonces Dios dice, bueno, entonces ahora lo que tú sientas, esa va a ser tu única guía moral. Si tú te sientes bien hacerlo, está bien. Si tú te sientes mal en hacerlo, está mal. Así que como consecuencia de que Dios los entregó a sus propias pasiones vergonzosas, entonces los hombres se dejaron guiar únicamente por sus propias concupiscencias. Lo otro que me parece muy interesante es que aquí habla de pasiones vergonzosas. Sin embargo, lo que estaba supuesto a causar vergüenza, ahora causa orgullo, pastor. Lo que estaba supuesto a ser un motivo de vergüenza, ahora es un motivo de orgullo. El que entendió, entendió.
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por si hubiera alguna duda, ahí pasa a describir exactamente de qué está hablando él. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos ¿de qué clase? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en consecuencia la retribución debida a su extravío. El hombre llegó a la conclusión de que no importa el diseño natural, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me parezca siempre que me cause algún placer. Así lo que yo haga sea contra naturaleza. ¿Y por qué contra naturaleza? Porque la naturaleza del cuerpo está diseñada varón y hembra para que sea compatible el varón con la hembra. Mi alma adora a Dios. Y cualquier uso fuera de ese, el apóstol Pablo dice que es contra naturaleza. Y como es contra naturaleza, hay consecuencias naturales de usted violar la naturaleza. Hay consecuencias naturales. Por supuesto que sí. Si usted decide ignorar la ley de la gravedad, no por eso usted no se va a dar un estrellón cuando se tire de un edificio. Simplemente cuando usted decide ignorar las leyes naturales, usted cosecha consecuencias naturales. Y esa es la que está hablando ahí el apóstol Pablo. Recibiendo en sí mismo las consecuencias correspondientes a su extravío. Si lo deja caer, se cae. Y si es frágil, se rompe. Y si lo usa para lo que no es, se daña. Mi alma adora a Dios. Tercer escalón descendiente. Versículo 28, la primera parte. Y como ellos, ¿qué pasó con ellos? No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada. Tercer escalón, sacar a Dios de nuestras vidas. Excluirlo completamente de nuestra sociedad. No te quiero en mi casa, no te quiero en mi escuela, no te quiero en mi familia, no te quiero en mis tribunales. Simplemente no te quiero en mi vida. No aprobaron tener en cuenta a Dios. En otras palabras, no nos interesa lo que tú tengas que hacer o tengas que decir. Vete de aquí. Oh, gloria a Dios. Y como ellos decidieron excluir a Dios de sus vidas, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. En otras palabras, la única fuente de luz que podemos tener para tener pensamientos correctos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tan pronto nosotros separamos a Dios de nuestras vidas, perdemos aún la capacidad de razonar apropiadamente. Y usted dice, pero ¿por qué es que no se dan cuenta? No, es que no pueden darse cuenta porque simplemente excluyeron a Dios de sus vidas. No aprobaron tener en cuenta a Dios. En otras palabras, se hizo una encuesta. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios nos rija? Y la mayoría dijo, no. Así que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que no le convienen a Dios, que no le convienen a los mismos que la están haciendo. Porque una mente reprobada es una mente que ni siquiera es capaz de discernir entre lo que le puede causar bien y lo que le puede causar mal. Una mente reprobada es una mente cauterizada que es incapaz de darse cuenta que lo que está haciendo no le conviene. Y Dios le apagó la luz.
Así que los pensamientos de los seres humanos quedaron metidos en corrupción. Y hemos llegado a un nivel tal, mis amados hermanos, que se atreven hoy a decir que un hombre es una mujer. La capacidad de razonar se ha cauterizado de tal manera que somos incapaces, hablo como sociedad, no estoy hablando a nombre de la iglesia, somos incapaces de discernir la diferencia entre un hombre y una mujer. Dígame si eso no es una mente reprobada. Una mente reprobada hace cosas que no le convienen, porque tal cual es el pensamiento del hombre, así es él, dice la Escritura. Y cuando usted tiene un pensamiento atrofiado, usted va a tener hechos atrofiados. Y cuando usted tiene hechos atrofiados, va a tener una conducta y un carácter atrofiado. Y al final tiene una sociedad corrompida, descompuesta. Ahora, le quiero decir la contraparte. La contraparte es, Dios los entregó, pero Dios anhela reconciliarse con ellos. Es cierto que Dios los entregó, pero también es cierto que Dios anhela reconciliarse. Por eso el mensaje nuestro estaría incompleto si nosotros no le decimos hoy los demás versículos que están después de lo que les leí en Jueces. Se lo voy a leer otra vez y le voy a incluir algunos versículos adicionales. Por ejemplo, le voy a leer en Jueces 3 hasta el versículo 9, del versículo 7 al 9, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusain-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusain-Risataim 8 años, y oiga lo que dice el versículo siguiente, el 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó libertador a los hijos de Israel y los libró. Oiga el versículo siguiente del capítulo 4 de Jueces, aparte de lo que le leí originalmente. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaros-Gaim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, y Dios les envió un libertador. En otras palabras, mis amados hermanos, el cuadro que le acabamos de pintar es un cuadro triste, es un cuadro tétrico, el de una sociedad que se ha alejado de Dios. Pero hay una buena noticia, es que Dios permanece en el mismo lugar donde esta sociedad lo dejó, y que desde allí tiene su brazo extendido, y que está esperando el clamor por arrepentimiento, está esperando que nos humillemos y que vayamos a la presencia de Él, simplemente para enviarnos su misericordia. El propósito de esta primera manifestación de la ira de Dios no es el juicio, sino el arrepentimiento. Y si bien es cierto que ya es un juicio en sí mismo el hecho de que Dios haya decidido entregarlos, no es menos cierto de que Dios está sentado en su trono con el brazo extendido, con el cetro extendido, esperando el momento en que, al igual que el hijo pródigo, digamos: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Así que el mensaje es: vuelve en sí. Vuelve en sí. El mensaje de la sociedad es que vuelva en sí. El Salmo 78, versículos 34 y 35 dice: si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Y el mensaje de hoy es: no esperemos por juicio divino sobre nuestra sociedad. La ira de Dios se ha manifestado entregando esta sociedad a sus propias pasiones.
pero todavía hay tiempo para escapar del juicio. La mano de Dios está extendida. La oferta de reconciliación de parte de nuestro Dios sigue abierta. Él sigue disponible para los que decidan buscarlos. Como dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Escritura nos muestra que así como está esta sociedad, así estaba la sociedad de Corinto. Pero cuando llegó el mensaje glorioso del Evangelio y de la oferta de reconciliación de Dios, oiga lo que le dice el apóstol Pablo a un grupo de los que estaban en la iglesia: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La oferta está abierta a nivel social y a nivel individual. Si como sociedad somos capaces de humillarnos y volver a los cimientos y volver a reconocer al Dios eterno como nuestro creador y como nuestro sustentador y como nuestro salvador, la Biblia dice que aunque nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana. La idea de este mensaje no es condenación. Es cierto que suena como condenación, pero no es condenación. La puerta de la gracia sigue abierta, tanto para la sociedad como para los individuos. Si la sociedad no lo hace, pero tú que estás aquí en este día has entendido que es tiempo de reconciliarte con Dios, la oferta también es para ti. Las puertas de la gracia están abiertas. Mi alma adora a Dios. Le pedí a Dios que me diera equilibrio en este mensaje y creo que me lo ha dado. La puerta de la gracia está abierta. El mensaje es el mismo. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Mi alma adora a Dios. Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte, pastor. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración, alabanzas y exaltación a nuestro Dios. De corazón esperamos que usted, al igual que nosotros, haya sido edificado y haya sido bendecido. Y sobre todo, que si no conocía al Señor Jesucristo, pueda haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana en la transmisión de nuestros servicios por estas vías y agradecemos enormemente a nuestro Dios por la oportunidad de adorarlo juntos. Le esperamos.